Buenas noches, de nuevo en el capítulo número 97 de la terapia musical y temas de desarrollo personal para todos ustedes, con algunos consejos y algunos temas en general para el beneficio de usted, de la comunidad y de todos aquellos que nos sintonicen todos los domingos a las 8 de la noche aquí en New Jersey, Estados Unidos, y dependiendo donde usted viva, una hora más o una hora menos. Así que espero que le guste el programa de esta noche, capítulo 97, terapia musical y desarrollo personal, con consejos y temas en general para ustedes. Espero le guste. En nuestro primer tema de desarrollo personal, me cuenta una amiga y me dice: Kennedy, ¿qué puedo hacer con mi esposo, con mi compañero? Él no trabaja, él vive durmiendo, él no me ayuda, solo vive jugando, viendo televisión, haciendo deportes, pero en buen español es un vago, es una persona que es una buena persona, muy cariñosa, muy bueno con los niños, pero económicamente no me ayuda en nada, y lo más desagradable es verlo en un sillón viendo televisión, jugando, apostando, haciendo nada fructífero para el bienestar económico, para el bienestar social y para el bienestar de la familia en general, incluyendo la educación de los chiquillos. ¿Qué puedo hacer? Porque lo amo, creo que él me ama, pero no encuentro qué hacer. Lloro todos los días, le rezo al Señor, he hecho todo lo posible de que él vaya a trabajar, se busque un trabajo. Entonces lo que hace es que trabaja por unos días, dice que se cansa, que no le gusta ese trabajo, que gana muy poco. Entonces hemos pasado muchos años y yo siempre le he dicho a él: ponte a estudiar algo, aunque sea una carrera técnica corta, para que trabajes, porque siempre te estás quejando que ganas poco y que no vas a trabajar por nada. Y yo le digo: pero si no te preparas, si no te lanzas y por lo menos dura un tiempo en el trabajo, nunca vas a ganar más. Es el diario vivir de nosotros. Estoy destrozada y no encuentro qué hacer. Pues, amiga, finalmente te diré que si has hecho lo posible, has dialogado por muchos años, has hablado con él, no sé si has buscado ayuda profesional, pero te aconsejo que todavía intentes un poquito más. Habla con él en serio, habla con él, no peleándole, no sacándole cosas al frente, sino diciéndole los pros y los contras, que son más contra que pros, porque un esposo, un marido, un compañero que no trabaje y no ayude a su esposa, no se está ayudando a él, ni está ayudando a la familia y al bienestar y al futuro de los niños. Porque imagínate, ¿quién quiere estar con una persona que no trabaje, que solo está en la casa haciendo nada, que solo está en el teléfono, que está apostando, que está bebiendo, que está haciéndolo todo menos trabajar? Y desgraciadamente, el que no tiene dinero no puede pagar los gastos familiares, no puede avanzar socialmente, ni puede ayudar a su familia en lo que es el beneficio económico para ayudarle como una familia normal. Pues esposas y esposos deben estar unidos en el trabajo, no importa quién gane más o quién gane menos, porque $3 que aporte tu esposo o tu compañero a la casa es de gran ayuda, y es un comienzo para que entonces tenga esa amabilidad y esa rutina del trabajo. Y poco a poco uno consigue el hábito del trabajo. Pero le aconsejo que te sientes con tu esposo o compañero y trate de decirle que tiene que buscar ayuda profesional de un psicólogo o de una persona
que le dé consejos buenos, porque esa es la única manera que yo creo que va a tener salida este matrimonio, porque si no trabajas, entonces si la persona no trabaja, no es de ayuda para ti, y a lo largo, a lo corto, este matrimonio o esta unión de ustedes no va a llegar a nada y van a terminar separándose. Recuerden que los que sufren siempre son los más chiquillos. Espero te haya contestado tu pregunta o ayudándote un poquito en tu problema. En nuestro tema de terapia música, me llama una persona y me deja un recado y me dice, ¿cómo puedo hacer los grupos de terapia? Porque trabajo en un pequeño asilo de ancianos y siempre le toco música, pero a veces encuentro que la música que le pongo son muy cortas o muy largas. Y no sé si le está haciendo un efecto positivo a los grupos. Amiga o amigo, dependiendo de las necesidades de los grupos, usted elige la música. Si es un grupo donde usted quiere conseguir la concentración, donde están leyendo, a lo mejor pintando, y usa la música como un vehículo terapéutico, entonces la música que debe ponerse a escuchar debe ser música bien largas, sonatas, conciertos, piezas largas o un popurrí de canciones que no hayan paradas en el medio, porque cuando cambia de tema, cambia de canción o hay un espacio en el medio, entonces la concentración tiende a romperse o a disminuir porque hay un ambiente que hay un receso, hay una pausa, y cuando hay pausa el oído humano siente esa necesidad de escuchar otras cosas o siente algo que se ha parado, entonces la atención va hacia esa pausa y por ende la concentración se rompe. Espero te haya ayudado en mi contesta. Espero les esté gustando este capítulo 97 de la terapia musical y desarrollo personal, con consejos y algunos temas generales. Siempre le dejamos el teléfono y el correo electrónico para cualquier pregunta, cualquier cosa que quiera comunicarse con nosotros. Nosotros siempre trataremos de comunicarnos con ustedes y también hablar del tema que usted prefiera o esté anhelando escuchar. Así que no se olvide darle un me gusta, un like, compartirlo y suscríbase si no lo has hecho, porque eso nos motiva a seguir todos los domingos a las 8 de la noche aquí en New Jersey en este programa de terapia musical y desarrollo personal. Cada día trata de dedicarte un tiempo a ti mismo en pensar y organizar las cosas que vas a hacer al próximo día. El trabajo, la ropa que te va a poner, inclusive si tienes una cita para una cena con tu esposa, tus amigos, trata de poner una pequeña agenda cada día y hazlo como rutina, porque el tiempo te va a rendir más y vas a hacer una rutina de los quehaceres que vas a hacer en el trabajo, en tu casa, y por ende tu vida está más organizada. NGK. En nuestro tema general, tu compañero no es tu papá ni es tu mamá. Ninguno de los dos, ni yo soy tu papá ni ella es mi mamá. Y le quiero dejar dicho eso porque es muy común que nosotros, por la tradición de machismo, queremos imponer las reglas en la casa y que se haga lo que la persona quiera. Y también puede suceder que la mujer se haya criado de una forma que sea la que mande. A lo mejor viene de familia que no se criaron con sus padres y vieron a su mamá como la persona líder de la casa, mandando a hacer las cosas en buena onda.
Entonces, psicológicamente crecemos así y queremos, cuando nos casamos o nos unimos, mandar a nuestros esposos y nosotros mandar a nuestras esposas como si fuéramos padres o madres. Y no es así. Las uniones, los matrimonios, todo debe ser 50 y 50, y las decisiones no es de mandar, sino de dialogar y de hacer lo mejor para ustedes y la familia. Espero le haya gustado este capítulo 97 de la terapia musical y desarrollo personal. Siempre a las 8 de la noche todos los domingos aquí en New Jersey, Estados Unidos. Si no te has suscrito, por favor haz lo que nos motiva a seguir cada domingo a hacer este programa. Dale un like solamente si te gusta. Si no te gusta, no tienes que darle like. Y también compártelo con tus familiares, amigos, porque así puedes compartir las cosas buenas que tú crees que van a ser positivos para tus amigos, familia y allegados. Muy buenas noches, bendiciones a todos.